Tu mamá te decía, no te muevas, y te quedabas quieto, completamente quieto, con la sonrisa congelada, con los ojos abiertos, sin respirar casi, porque si te movías, la foto salía movida, y si salía movida, se perdía, y no había otra, porque el rollo solo tenía 24 fotos, y ya habían gastado 17, y las que quedaban tenían que durar todo el mes, o más. Hoy sacas el celular, tomas 100 fotos, de lo mismo, desde el mismo ángulo, y después escoges la mejor, y borras el resto, y mañana tomas otras 100, de otra cosa, y pasado mañana otras 100 más. Pero antes no, antes cada foto contaba, cada foto costaba plata, y cada foto se guardaba. Tener una cámara en tu casa era algo grande, no todo el mundo tenía, las cámaras eran caras, pesadas, de esas que colgabas del cuello con una correa, con un rollo adentro que había que meter con cuidado. Abrías la parte de atrás, sacabas el rollo de su cajita metálica, lo enroscabas en el carrete, cerrabas, y ya. 24 fotos, o 36 si habías comprado el rollo grande, y eso era todo lo que tenías. Y ese rollo costaba plata, no era mucho, pero tampoco era nada, y después de tomar las fotos, había que pagar para revelarlas. Entonces no tomabas fotos de cualquier cosa, no tomabas foto de tu desayuno, no tomabas foto del cielo porque estaba bonito, no tomabas 50 fotos de tu cara para ver cuál te gustaba más, tomabas fotos de lo importante, cumpleaños, primera comunión, graduación, Navidad, bautizo, matrimonio, cosas que no se iban a repetir. Eso era lo que se fotografiaba. Y cuando llegaba el momento, era todo un evento. Todos se preparaban, se peinaban bien, se ponían la ropa buena, no la ropa del diario, la ropa de salir. Se paraban donde el que tenía la cámara les decía, más juntos, un poquito a la derecha. Sonrían, quietos. Y contaba, 1, 2, 3, clic, y listo, una foto, y rezabas para que saliera bien, porque no podías revisar, no había pantallita, no había forma de saber si había quedado bien, solo esperabas. El rollo se iba llenando despacio, muy despacio, foto por foto, una en el cumpleaños de tu hermano en marzo, 2 en Semana Santa donde los abuelos, 3 en el paseo del colegio en mayo, y así, poco a poco, hasta que se acababa. Y cuando se acababa, abrías la cámara, sacabas el rollo con cuidado, lo enrollabas bien, lo metías en su cajita y lo guardabas. Y esperabas, a veces días, a veces semanas, hasta tener plata para ir a revelarlo, porque revelar costaba. Y si tenías 2 o 3 rollos sin revelar, esperabas a tener para los 3, para que valiera la pena el viaje. Y cuando finalmente tenías, ibas. Caminabas hasta el local de revelado, ese local chiquito que olía a químicos, con vitrinas llenas de cámaras y rollos, con un mostrador, y un señor o una señora atrás del mostrador. Les entregabas el rollo, o los rollos, y ellos los recibían, los anotaban en un cuaderno grande, tu nombre, tu teléfono si tenías teléfono, la cantidad de fotos, y te daban un papelito, un comprobante. Vuelva en 3 días, o vuelva el viernes, y te ibas, y esperabas. Y esos 3 días se sentían eternos, porque querías ver las fotos, querías saber si habían salido bien, si todos habían salido, si no se había velado nada, pero tenías que esperar, no había opción. Entonces esperabas, y cuando finalmente llegaba el día volvías, entregabas el papelito, pagabas, y te daban un sobre amarillo o blanco, cerrado, con tu nombre escrito encima, y los negativos aparte, en otro sobrecito más chiquito. Llegabas a la casa con el sobre y todos se juntaban, en la mesa, en la sala, donde fuera, porque todos querían ver, abrías el sobre y sacabas las fotos, una por una, y las mirabas, y te sorprendías, porque ya casi no te acordabas de todas. Habían pasado semanas o meses, y ahí estaban, momentos que ya casi habías olvidado, y volvían, en papel, en color, reales, y a veces salían bien, y a veces no. Había fotos movidas, fotos donde alguien había cerrado los ojos justo cuando sonó el clic, fotos donde alguien salía cortado, o de espaldas, o tapado por otra persona. Y no había forma de arreglarlo, esa foto quedaba así para siempre, y la guardabas de todos modos, porque había costado, porque era parte de ese momento, aunque saliera mal, pero las fotos que salían bien eran las que valían, esas eran las que se enmarcaban o las que se pegaban en el álbum,
en las primeras páginas. Las fotos que querías mostrar, las que representaban ese día, ese momento, esa época. El álbum de fotos era un objeto importante en la casa. Era un libro grueso, con tapas duras, a veces de cuero, a veces forradas en tela, con páginas gruesas de cartón negro, y con esquineros de plástico transparente en cada página. 4 esquineros por foto, y ahí se pegaban las fotos, una por una, con cuidado, en orden, por fecha, y debajo se escribía, con lápiz blanco, o con lapicero dorado si tenías. Navidad 1983. Cumpleaños de María, 5 años. Paseo a la finca. Y a veces había un comentario, algo corto. Qué feliz estaba ese día. Toda la familia junta. El último cumpleaños con el abuelo. El álbum se guardaba en un lugar especial, en el mueble de la sala, en una gaveta, en un estante, y se sacaba cuando había visitas, cuando venía familia de otra ciudad, cuando querías recordar. Ven, te voy a mostrar las fotos. Y se sentaban, y abrían el álbum, y pasaban las páginas. Despacio, viendo cada foto, recordando, riendo, señalando. Mira cómo era yo de chiquito. Mira tu papá cuando tenía pelo. Mira esa casa donde vivíamos antes. Y cada foto traía una historia, un recuerdo, una conversación. Yo a veces pienso en eso, en cómo una sola foto podía generar media hora de conversación, porque había tan pocas que cada una importaba, cada una tenía peso. Hoy puedes mostrarle a alguien 100 fotos en 2 minutos, y ninguna genera conversación, solo un «ah, qué bien» y ya, porque hay demasiadas, porque ninguna es especial. Las fotos de estudio eran otro nivel, esas eran las fotos profesionales, las serias. Ibas al estudio del fotógrafo, un local con fondos de tela, fondos azules, fondos grises, fondos con paisajes pintados, con luces grandes, con reflectores, con cámaras enormes en trípodes. Y el fotógrafo te acomodaba. Párese aquí, gire un poquito la cabeza, levante el mentón, mire hacia acá, sonrisa, clic, y ya, una foto. 2 si tenías suerte, pero no más, porque cada foto costaba, y semanas después volvías a recoger. Y te entregaban las fotos, ya reveladas, ya impresas, en papel grueso, brillante, profesional, con tu nombre y la fecha estampados abajo, en letras doradas. Y esas fotos se enmarcaban, en marcos buenos, de madera, de metal, y se colgaban en la pared, o se ponían en el mueble, donde todos las vieran. La foto de bodas casi siempre era la que más se veía. Esa se ampliaba, grande, se ponía en un marco grande, y se colgaba en la sala. Tus papás vestidos de novios, jóvenes, sonriendo, o serios, porque antes la gente no sonreía tanto en las fotos. Esa foto duraba décadas ahí, en la misma pared, hasta que el sol la iba decolorando, hasta que los colores se ponían amarillos, hasta que el papel se agrietaba un poquito, pero ahí seguía, porque era la foto del día más importante, y no había otra. Los cumpleaños infantiles se fotografiaban, pero con cuidado, no todo el cumpleaños, solo los momentos clave. Llegando los invitados, no, jugando, no, comiendo, no, soplando las velas, sí, cortando el pastel, sí, abriendo un regalo, tal vez, con los amigos alrededor de la mesa, sí, y ya, tal vez 6 fotos, 8 si era un cumpleaños grande, 10 si había plata, pero no más. Y con esas 6 u 8 fotos, tenías el cumpleaños completo, las mirabas años después y recordabas todo. ¿Quién estuvo? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? No necesitabas más. Las fotos familiares eran planeadas. Si iban a tomar una foto de toda la familia, era un asunto serio. Se organizaban, se avisaba con tiempo. El domingo vamos a tomar la foto familiar. Y todos se preparaban, se bañaban, se peinaban bien, se ponían la ropa buena, la que solo se usaba para salir, y se paraban en orden. Los más chicos adelante, sentados o agachados. Los medianos parados atrás de ellos. Los más grandes hasta atrás. Y todos miraban a la cámara. Nadie miraba para otro lado. Nadie hacía caras raras. Nadie estaba distraído. Porque solo había una oportunidad. Una sola foto. Y esa foto iba a durar para siempre. Iba a ser la foto que tus hijos iban a ver. Y tus nietos. Entonces tenía que salir bien. Y la gente salía seria en las fotos. O sonreían, pero poquito. Una sonrisa pequeña, contenida. No con la boca abierta. No con carcajadas, porque la foto era seria. Era un documento. Era para la historia. No era para entretenerse.
Los negativos se guardaban aparte, en sobres chiquitos, separados de las fotos, porque los negativos eran delicados, eran esas tiritas negras, con las imágenes al revés, y con los colores invertidos, y no se podían tocar. Si les ponías el dedo encima, quedaba la huella, y si querías sacar una copia después, la copia salía con la huella. Entonces los negativos se guardaban con cuidado, en una caja, en un sobre, en algún lugar seguro, porque si perdías las fotos, con los negativos podías sacar copias nuevas, pero si perdías los negativos, se acabó. Ya no había forma de recuperar nada. A veces se perdían fotos, en una mudanza, cuando se cambiaban de casa y en el desorden algo se quedaba, en una inundación, cuando se metía el agua y se mojaba todo, en un incendio, cuando se quemaba la casa. Y perder las fotos era perder los recuerdos, porque no había copia digital, no había respaldo, no había nada guardado en ninguna nube, solo había ese álbum, esas fotos físicas, y si desaparecían, desaparecían para siempre. Entonces las fotos se cuidaban, se guardaban en lugares altos, lejos del agua, lejos del fuego, porque perderlas era perder un pedazo de tu historia que no se podía reescribir. Las fotos viejas se ponían amarillas. Con el tiempo, los colores se iban borrando, el blanco se ponía beige, el rojo se ponía naranja, el azul se ponía gris, y las esquinas se doblaban, porque las agarrabas mucho, porque las sacabas del álbum, porque las mostrabas, y la superficie se rayaba, se manchaba, y eso también era parte de la foto, parte de su vida, porque esa foto tenía años, décadas, había sido vista cientos de veces, había pasado por muchas manos, y cada marca era prueba de eso. Las fotos grupales eran complicadas, porque siempre había alguien que salía mal, alguien con los ojos cerrados, alguien mirando para el lado, alguien medio tapado por otro, alguien que se movió justo cuando sonó el clic, y no se podía repetir, porque ya se había gastado la foto. Entonces quedaba así, y esa terminaba siendo la foto que quedaba para siempre, con todos sus defectos, y la mirabas años después, y te reías, porque sí, fulanito salió con los ojos cerrados, pero esa era la foto, tu familia, tu gente, tu momento, y no había otra. Las fotos se compartían físicamente. Si querías que alguien más viera una foto, tenías que dársela, prestársela, o invitarlo a tu casa a ver el álbum. No podías mandarla por ningún lado. No había forma. Entonces las fotos importantes se duplicaban. Ibas otra vez al lugar de revelado. Llevabas el negativo, pedías copias, y te las hacían y te las cobraban, por cada copia. Y después las regalabas. Le dabas una a tu mamá, otra a tu suegra, otra a tu hermana. Y cada uno guardaba su copia, en su álbum, en su marco, y esa foto vivía en varios lugares al mismo tiempo, en varias casas, en varias familias. Pero había muchas cosas que nunca se fotografiaban. Momentos cotidianos, días normales, un martes cualquiera en tu casa, la cocina como se veía todos los días, con la olla en el fogón, con los platos en el escurridor, con la mesa llena de cosas, la sala normal, con el sofá viejo, con la tele, con los cojines gastados, tu cuarto, tu cama, tu ropa colgada en la silla, la ropa tendida en el patio, las sábanas secándose al sol, alguien durmiendo en el sofá un domingo en la tarde, la mesa después de comer, con los platos sucios, con las sobras, con las servilletas arrugadas, tu mamá cocinando, tu papá leyendo el periódico, tú haciendo la tarea en la mesa del comedor, y esto a mí me da duro de verdad, porque tenemos fotos de bodas, de cumpleaños, de primeras comuniones, pero casi nadie tiene una foto de un martes cualquiera en su casa. Y a veces pienso que justo eso era lo que más valía, lo que nadie pensó que merecía una foto. Esas cosas no se fotografiaban, porque no parecían importantes, porque el rollo era limitado, porque había que guardar las fotos para las cosas especiales, para los cumpleaños, para las fiestas, para las graduaciones. Lo cotidiano no contaba, no valía una foto. Entonces esos momentos se perdieron. Nadie sabe cómo se veía tu casa por dentro en un día normal. Nadie sabe cómo era la vida diaria, cómo se veía tu barrio, tu calle, tu vecino, el perro que siempre estaba ahí, la tienda de la esquina, el árbol frente a tu casa. Nada de eso se fotografió. Y ahora ya no existe. Y no hay forma de verlo, porque nadie pensó que valía la pena una foto. Y ahora, cuando intentas recordar cómo era, no puedes, porque solo tienes las fotos de los momentos especiales. Y esos momentos eran diferentes.
eran limpios, eran ordenados, eran preparados, pero no eran la vida real. La vida real era el desorden, era lo cotidiano, era lo normal, y de eso no quedó nada. Cuando ibas a tomar una foto, pensabas, ¿vale la pena? ¿Esto merece una foto? Porque cada foto del rollo era una decisión. Si la gastabas en algo que no era tan importante, ya no la tenías para algo que sí lo fuera. Entonces eras cuidadoso, eras selectivo, esperabas el momento perfecto, el momento que sí valía. Y cuando finalmente tomabas la foto, la cuidabas. Cuando llegaba revelada, la mirabas bien, la pegabas en el álbum, o la ponías en un marco, o la guardabas en un sobre, pero la guardabas bien, porque sabías que esa foto era única, que no había otra igual, que si la perdías, ese momento se perdía con ella. Las fotos en blanco y negro eran de otra época, de tus abuelos, de tus bisabuelos, y se veían distintas, más antiguas, más serias, más lejanas, gente parada muy seria, mirando a la cámara sin sonreír, con ropa de antes, con peinados de antes, y esas fotos eran casi lo único que quedaba de ellos. A veces era casi la única prueba que quedaba de que habían estado ahí, de que vivieron, de que estuvieron en algún lugar, en algún momento. Cuando una foto valía oro, valía porque era escasa, porque no podías tomar 1000, porque tenías que elegir, y esa elección le daba valor. Hoy no hay elección, hay de todo. Y cuando hay de todo, las cosas suelen valer menos. O vale menos, mucho menos. Antes una foto costaba plata, tiempo y paciencia. Por eso no se tomaba por tomar, se elegía, se guardaba, se volvía a mirar. Hoy hacemos miles, pero muy pocas duran de verdad, y esa diferencia se nota.